Bueno, tercera parte de la serie Sana tu Identidad, penúltima parte. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice, estas son las últimas palabras de David. Entonces David ya es un anciano, está cerca de partir a la presencia de Dios, y él se autodescribe. Antes de dar sus últimas palabras se autodescribe. Esta es mi identidad, esto es quien soy. Dice, David, hijo de Isaí. Lo vimos en la primera parte. David conocía su origen, pero no se limitó a su origen, se conectó a su Padre Celestial. El hombre a quien Dios levantó. Y vemos cómo hay una gran diferencia entre levantarse por nuestras fuerzas y más bien dejar que Dios te levante. Sí trabajas, pero Dios te levanta. Y lo hablé la semana, creo que fue antepasada. El hombre a quien Dios levanta. Y hoy, número 3, el ungido del Dios de Jacob. Diga conmigo, el ungido del Dios de Jacob. Y próxima semana será el dulce salmista de Israel. Muy bien, el ungido del Dios de Jacob. Cuando tenía como 20 años, en mi segundo año del Instituto Bíblico, después de una clase de los profetas mayores, mi maestra Silvia Evans se acercó, me dijo, siento orar por ti. Y cuando se acercó conmigo y empezó a orar conmigo, ella se empezó a conmover mucho, empezó a llorar. Y me dice, es que siento una unción muy fuerte. Dice, pocas veces en mi vida he sentido una unción tan fuerte. Y me dijo así, Dios te ha ungido para ser pastor, te ha ungido para profetizar. Dice, y tienes una unción muy fuerte. Hizo una distinción entre esas dos palabras. Dios te ha ungido y tienes una unción. Y ella fue una de las personas que me explicó la diferencia entre lo que es ser ungido y tener unción. Y hoy quiero explicártelo brevemente para entrar al tema, ¿sí? Ser ungido es que has sido elegido por Dios. Es que Dios te ha destinado, te ha dado propósito, te ha asignado, ¿sí? Ungido. Tenemos en países democráticos elecciones populares en donde la nación, la población, votamos y elegimos al próximo presidente o primer ministro, diferentes cargos de autoridades en un país democrático, ¿sí? Elegimos, ungimos, por decirlo así, esa es la palabra, ¿sí? Pero en la Biblia no tenemos democracia, no vemos democracia, aunque democracia es un sistema de gobierno lo más sano posible antes de la eternidad, ¿me explico? Pero bíblicamente Dios no elige por el cual todos votan. En el reino de Dios, Dios elige. Es teocracia. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Entonces, Dios elige, va a ser a este hombre, a esta mujer, para esto lo quiero usar, para esto lo destiné, este es su propósito, eso es ser ungido. Y déjame decirte algo, ser ungido no es solo para ciertas cosas que algunos piensan son espirituales, como predicar, o ser un misionero, o profetizar, o algo que sea en un contexto eclesiástico, sino que ungido es que Dios te elige para tu propósito. Y déjame decirte algo, todos aquí, desde antes de nacer, han sido ungidos por Dios. Has sido apartado por Dios para un propósito, para un llamado. Puedes ser ungido incluso para ser papá, para ser mamá, para ser empresario, para ser emprendedor, para ser médico, para ser administrador, para ser diseñador, para hacer un montón de cosas. Tienes un llamado, un propósito, una asignación, eres ungido para eso. Y eso Dios te apartó, ¿sí? Por cierto, creer en Jesucristo y ser parte de la familia de Dios es que Dios te ungió para ser su hijo, te apartó, es una elección. ¿Tiene sentido esto? Sí, okay. Unción es este respaldo sobrenatural, es esta ayuda sobrenatural, es esta gracia y favor y respaldo sobrenatural. Entonces, ungido es Dios me apartó para, unción es Dios me ayuda y respalda para hacerlo. Escucha, hay algunos ungidos que no tienen unción. Lo vamos a ver eso quizá la próxima semana, ¿sí? Pero fíjate bien, primer libro de Samuel 13:13. O sea, eso es cuando el profeta Samuel unge a David como rey. David tiene 15 años. El rey actual de Israel es Saúl, ¿sí? Saúl se ve en un rey, pero Dios dice, Saúl ya no va a ser rey
para siempre, ni su descendencia. Yo he levantado a otro que va a ser rey en su lugar, y es David. Y David tiene 15 años, más 15 y 16, y David está siendo fiel con las ovejas de su padre, y Dios lo ve allí en lo secreto, ¿sí? Escucha, no necesitas ser visible para ser ungido. Dios ve tu fidelidad en cualquier lugar donde te encuentras. Él te escoge, Él te elige, no basado en tu apellido, en tu origen, en tu trasfondo. Él conoce tu corazón. Entonces va Samuel a ungir a David. En 1 Samuel 13:13 dice: y al estar David de pie entre sus hermanos, me encanta eso, Dios nos unge entre los hermanos que no siempre creen en nosotros. Y Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Lo ungió significa, es una señal visible, este es el hombre a quien Dios apartó, ¿sí? Este es el rey que va a ser rey. Y luego dice: y el Espíritu del Señor vino con gran, ¿qué? Poder sobre David a partir de ese día. Eso es unción. O sea, aquí vemos los dos conceptos: ungido, Dios lo eligió, y luego vino con ¿qué? Con poder. Es el concepto bíblico de unción, ¿sí? Con poder sobre David desde aquel día. Luego Samuel, profeta Samuel, regresó a Ramá, a su casa. Verso 14: ahora bien, el Espíritu del Señor se había ¿qué? Apartado de Saúl. Entonces Saúl seguía siendo el rey ungido de Israel, tardó varios años siguiendo siendo rey. Otros 15 años fue rey, era ungido, pero ya no tenía unción. David todavía no era rey, pero ya era ungido y tenía unción. ¿Sí ve la diferencia acá o no? Escucha, no solo es ser ungido, hay que tener unción. Y tener unción significa: yo necesito una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Quiero caminar en la dirección del Espíritu Santo, porque no solo quiero ser apartado para algo, no solo quiero ser llamado para algo, quiero el respaldo sobrenatural del cielo en mi vida para hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer. Eso es ungido y unción. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con más ganas, iglesia. Ungido y unción. Jesucristo también lo menciona en Lucas 4:18, su primer lectura bíblica pública, ya empezando su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pueblos. Como tengo este llamado, esta asignación, el Espíritu está sobre mi unción, ¿sí? Entonces, ungido y unción. Y yo le pido a Dios que no solo descubras que eres ungido pero que puedas experimentar la unción de Dios. Esa unción que dices: no sé qué tiene esa persona, pero hay qué respaldo, tiene algo, es algo diferente, un peso, es un respaldo en su vida, la unción. Ahora, el tema es que David fue ungido a los 15, pero no empezó a ser rey hasta los 30, y solo fue rey sobre una de las tribus, sobre Judá, y luego hasta los 37 fue rey sobre todo Israel. En otras palabras, pasaron 15 años para un cumplimiento parcial y pasaron 22 años para un cumplimiento total, ¿sí? Siempre hay un espacio entre el ungimiento y el reconocimiento. Pastor, es que siento que nadie reconoce mi unción. Siento que ni mis líderes lo ven, mis papás no lo ven, mis hermanos menos, el pastor como que no ve la unción que yo tengo. Bienvenido al club. Todo el que ha sido ungido por Dios va a pasar un tiempo entre el ungimiento y el reconocimiento. Pero no te desesperes. Si Dios te ungió y te apartó, Él se va a encargar de promoverte y de hacer que lo que Él te prometió suceda. Vamos, iglesia. El tema es que esos 22 años, parcial y total, estuvo lleno de oposición. No solo oposición leve, oposición fuerte. O sea, oposición al nivel en donde literal enemigos lo querían matar. Oposición desde casa, que su papá lo menospreciaba, ya lo vimos, sus hermanos le hacían bullying, incluso un león y oso trataron de matar a las ovejas y a él tuvo que lucharlos para vencerlo. O sea, cosas raras le pasaron todo el tiempo. Gente hablaba de él. Y luego Saúl, que fue su suegro, Saúl fue su peor enemigo. Imagínense, el suegro de enemigo, qué barbaridad. En las mejores familias pasa, iglesia, ¿verdad? El suegro lo quería
quería matar la esposa de David, Mical, también lo traía de bajada. O sea, por todos lados había oposición. Filisteos lo querían matar, gente lo quería matar, todo el mundo la traía en contra de David. Andaban como acusándolo falsamente, constantemente. David lleno de oposición. Pero David se mantuvo firme, se agarró del Señor, y contra toda oposición Dios levantó a su ungido. Es más, déjate digo algo, tu oposición confirma tu unción. Pasa que no sé, pasó porque me está pasando todo eso. Es porque el diablo sabe. No solo Dios sabe que te ungió, el diablo vio cuando te ungió. Y el diablo quiere destruir lo que Dios ya apartó para tu vida. Y ha estado tratando de golpearte desde niño. Y si haces memoria, Dios te guardó cuando debías de haber muerto de niño. Dios te guardó cuando debías de haber perdido la vida y la fe de adolescente. Dios te guardó en ese ataque. Dios te guardó en ese accidente. Dios te guardó cuando ese vecino abusó de ti. Vamos, iglesia, Dios te sacó de ahí porque el diablo ha querido destruirte. Porque Él ve la unción que está sobre tu vida. La oposición confirma la unción. Pero dice el ungido del Dios de Jacob. El Dios de Jacob da 2-3 referencias que valen la pena meditarlas. Primero, el Dios de Jacob habla así del Dios de pacto. Es el Dios que le prometió a Abraham. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de pacto, el Dios que creó de Israel su nación, su pueblo, o sea, es el Dios de pacto. ¿Okay? Entonces, Jacob es este heredero del pacto. Pero por otro lado, Jacob también fue alguien que recibió oposición de una manera que David se pudo identificar. Jacob es el segundo hijo de Isaac y de Rebeca. Más bien es gemelo con Esaú, nacieron mellizos, ¿sí? Entonces cuando Rebeca está embarazada de Jacob y de Esaú, se están peleando en su vientre. Esaú y Jacob están echándose un round allá adentro, los dos. Y Rebeca literal, tú puedes leer la historia, le pregunta a Dios, ¿qué va a hacer de mí? ¿Así va a ser siempre? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con este embarazo? Me está torturando estos dos aquí adentro, ¿no? Y Dios le dice a Rebeca, Rebeca, dentro de ti hay 2 naciones. Y el mayor servirá al menor. Qué fuerte, el mayor servirá al menor. O sea, yo he elegido al menor. Mire, primogenitura no se trata de quién nació primero. Se trata de corazón. Sí. No te amargues por qué lugar te tocó nacer en la familia. ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? Es la primogenitura, ¿sí? Y Dios dice, el mayor servirá al menor, ¿sí? Entonces, cuando nacen, algunos comentaristas dicen que probablemente tenía que haber nacido primero Jacob, pero Esaú le ganó. Y entonces, ¿sí? Le hemos dado mucha carrilla al Jacob, incluido yo como predicadores, pero hay que ver otra perspectiva, ¿sí? Entonces, Jacob le agarró el talón al Esaú, así. Si sales tú, salgo yo. Imagínense esa escena. Sale el Esaú y hace la parte. Sale el otro ya agarrado del talón, ¿me explico? Y es lo que significa Jacob. Jacob significa el que agarra el calcañar, el que agarra el talón. No significa usurpador como muchos lo hemos entendido. Lo que pasa es que si vemos el hebreo, sí dice allí usurpador, pero lo llamaron el que agarra el calcañar. El que le llamó usurpador fue Esaú. Si lees la historia, Esaú fue el que le dijo, por eso te dicen usurpador. Le tergiversó el nombre. Algunos hemos asumido la identidad de las críticas de nuestros hermanos, ¿sí? Pero Jacob dijo, no, la primogenitura es mía. Entonces, véalo. Un día está el Jacob haciendo un plato de lentejas, así bien chidote. A mí me encantan las lentejas, ¿verdad? Está haciendo un estofado de lentejas y viene bajando Esaú de ir de cacería. Y cuando ve que esas lentejas tiene hambre, el Esaú dice brother, dame de comer. Y el Jacob, sí,
pero véndeme tu primogenitura. Y fue cuando Esaú le dice, por eso te llaman usurpador, que no era. Es más, en Hebreos, cuando el autor de los Hebreos menciona la historia de Jacob y de Esaú, no maltrata a Jacob, habla mal de Esaú. Dice, y no sean ustedes fornicarios o inmorales como Esaú, que menospreció su primogenitura. En otras palabras, no es que Jacob la quiso, es que Esaú no la quiso. ¿Me está siguiendo acá? O sea, está fuertísima la historia. Hay que verla desde otra perspectiva. Yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. O sea, el Jacob. Y luego cuando ya tiene la primogenitura, aunque Isaac sabía que le tocaba ahora legalmente a Jacob, Isaac se la quiere seguir dando a Esaú, porque Isaac tenía preferidos. Fíjese, igual como con David. Quiero ver el paralelismo. Cuando van a ungir rey, Isaí saca a todos menos al David. Igual acá con Jacob, ya sabía Isaac, pero se la quería dar a Esaú. Pero entonces la mamá le ayuda al Jacob. Sí, si usted lee la historia, sí. Yo, pastor, pero es como medio trampa. Ya sé, pero siga un poquito la historia, porque es trampa si te correspondía. O sea, solo quiero que medites, ¿va? ¿Sí? Entonces, lo visten de pieles. La mamá le pone las pieles, va el Esaú por la cacería, mientras Isaac está esperando para comer y bendecir a su hijo primogénito, a Esaú, pero la mamá le dice, te voy a echar la mano, y lo viste de pieles, porque el Esaú era bien velludo, ¿verdad? Y olía a campo, olía a cerro, a eso olía el Esaú, ¿sí? Entonces entra el Jacob con el estofado que le gusta a su papá, vestido de pieles para que cuando su papá lo tocara, ¿verdad? Diga, pues este es Esaú, y oliera a campo. Entonces llega el Jacob y le dice, oye, te oyes como Jacob, pero a ver, hueles a Esaú y te sientes como Esaú. ¿Sí? Escuche, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, dice la Biblia que tú y yo somos vestidos de la santidad de Cristo. Y aunque hemos hecho cosas, y aunque nosotros menospreciamos con el primer Adán, todos menospreciamos nuestra primogenitura, nos vestimos del primogénito de Cristo. Y Dios Padre nos bendice con la primogenitura de Cristo, porque olemos y estamos vestidos de Cristo. Es toda una imagen impresionante. Pero quiero regresar a la historia. Entonces el Jacob recibe la primera. Entonces, y luego Esaú lo quiere matar, lo está buscando para matarlo. Y llega con su tío Labán, el Jacob, y se enamora de Raquel y dice, trabajo 7 años para casarme con ella. Trabaja 7 años. A los 7 años de la noche de bodas le cambia Labán a la Raquel por la Lea. Impresionante. Y el otro dice, ¿con qué me casé? A la mañana siguiente dice, ¿qué onda, suegro? Sí, te digo a Raquel, pero en una semana, y me trabajas otros 7 años. O sea, mala onda el tío. Ok, lo defrauda, le quiere cambiar el salario 10 veces a Jacob, lo quiere enviar de vuelta literal en la calle. Jacob tiene que salir huyendo. Dios bendice a Jacob. En el camino se va a encontrar con Esaú, hay enemigos, hay pueblos enemigos, hay un montón, hasta se enfrenta con Dios. Y no así de que un enfrentamiento de que te bendigo, sino que es como el ángel del Señor que lucha con Jacob. Y yo lo digo porque a veces cuando Dios está tratando contigo, tiene que luchar con tu carnalidad. Cuando Dios trata contigo, a veces es un abrazo, a veces parece luchitas, porque tiene que sacarte la carne. Hello, ¿sí? Y está ahí y le dice, ok, ya me tengo que ir. Y Jacob le dice, agarra, quiero que vas al que agarra. Ese Jacob toda la vida, mi bendición, no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que me bendigas. Y Dios lo bendice. Escuche, no hay oposición que pueda vencer al que se agarra de Dios. No hay oposición que pueda vencer, vamos iglesia, al que se agarra de Dios. Entonces David está diciendo, fíjate qué descripción del David. David está diciendo,
soy el ungido del Dios de Jacob. El mismo Dios que estuvo con Jacob y guardó a Jacob y libró a Jacob y reivindicó a Jacob y bendijo a Jacob y rescató es el Dios que me ungió a mí. Y no importa quién esté en mi contra, quién me quiera parar, detener, maldecir, criticar o oprimir, yo voy a salir adelante porque el mismo Dios que ungió a Jacob, vamos iglesia, me ungió a mí también. Impresionante. La oposición confirma la unción. Pastor, ¿por qué eso es importante para mi identidad? Escúchame, porque no eres un rechazado, eres un ungido. David no dice el que fue rechazado por sus hermanos, el que fue amenazado por Saúl, el que fue maltratado por su esposa. No dice nada de eso. El que ungido del Dios de Jacob. Algunos de ustedes fueron abusados por sus familiares, sexualmente, físicamente, emocionalmente. Y tú has creído toda tu vida que la razón por la cual fuiste abusado o abusada es porque hay algo malo contigo. Y déjame decirte, no es que haya algo malo contigo, es que el diablo sabía quién eres desde chiquito y te ha querido sacar de la jugada desde chiquito. Quiso matar a Moisés antes de cumplir 2 años. Quiso matar a Jesús cuando nació, lo llevó a la cruz. Estás siendo atacado desde niño, no porque hay algo malo contigo, sino porque el diablo ha querido aplastar la unción de Dios sobre tu vida. Pero tú eres el ungido del Dios de Jacob. Tú no eres el que fue abusado, tú eres el ungido del Dios de Jacob. Tú no eres el fracasado, eres el ungido del Dios de Jacob. Escucha, ¿alguien está escuchando esto el día de hoy, iglesia? Tenemos que cambiar nuestra identidad. Cuando yo pregunte quién eres, tú vas a contestar el ungido de Dios, ¿sale? Si eres hombre ungido y si eres mujer ungida. Una, dos, tres, ¿quién eres? Se siente bien, ¿verdad? Se siente increíble. Cristo, la palabra Cristo, Jesucristo, Cristo significa el ungido, el elegido. ¿Sí? Resucitó, porque ni la muerte puede contra un ungido. ¿Sabe qué significa cristiano? Pequeño Cristo. El que es como Cristo. No es que eres Cristo, pero eres como Cristo. Y fuiste ungido para ser transformado a la imagen de Cristo. Y si Jesús fue oprimido, rechazado, atacado y aún así salió adelante, escucha, tú vas a ser oprimido también, vas a ser atacado. Voltea a su vecino y dígale, acostúmbrate, así nomás es parte de, pastor, es que no sé qué pasó, me hice cristiano y de pronto un montón de problemas, porque ahora eres enemigo del enemigo de Dios y eres amigo de Dios que es enemigo del diablo. Y cuando eres amigo de Dios, el diablo te va a atacar, pero estás en el campamento ganador, estás en la tribu que gana, estás en las manos de aquel que todo lo puede. Vamos, iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién eres? Eso. Ahora hay 3 oposiciones que hay que vencer. ¿Están listos? 3 cosas. Número 1, la oposición de nuestros pensamientos. Voy a hablar de 3 P's rápidamente. Pensamientos. La oposición de pensamientos. ¿Dónde te ataca principalmente el diablo? En tus pensamientos. En tus pensamientos. Lo que piensas de ti mismo, lo que piensas que otros piensan de ti y lo que piensas que Dios piensa de ti. Eso es tu ataque principal. Lo que tú piensas de ti, lo que piensas que otros piensan de ti. No, pastor, pero sí, ahí sí tengo razón. ¿Quién sabe? A veces sí, a veces no. Pero lo que piensas que piensan de ti te perjudica más que incluso lo que te dicen. ¿Sí? Y lo que piensas que Dios piensa de ti es lo que más te mata. Fíjate, David, es más, no conozco ningún hombre, ninguna mujer ungido, ungida, que no ha sufrido fuertemente en sus pensamientos. Déjalo digo así, el ungido no es exento de pensamientos negativos, el ungido vence pensamientos negativos. ¿Por qué esto es importante? Porque el diablo te ha mentido y te ha dicho, es que un ungido no piensa así. Si fueras ungido no tendrías esos pensamientos. El ungido entonces quiere cancelar tu identidad por los pensamientos que has tenido.
pero aún David tuvo pensamientos difíciles. Mira lo que dice Salmos 13, verso 1. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar? Fíjate, he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? O sea, ¿hasta cuándo no me vas a hacer caso? ¿Hasta cuándo te vas a esconder de mí? O sea, aunque Dios ama a David, David está sintiendo ahorita que hasta Dios la trae contra él. Y está atormentando su mente y su corazón. Pero luego dice en el verso 5, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno conmigo. Entonces David batallaba con pensamientos y emociones. Pero ¿sabes cómo David peleaba la batalla de pensamientos y emociones? Adorando, cantando salmos a Dios. De las cosas más poderosas que puedes hacer en tu vida para ganarle a pensamientos negativos es adorar a Dios. Cuando el diablo te diga, mira, ¿a poco vas a adorar con esos pensamientos? Voy a adorar porque tengo esos pensamientos y tengo que ganar en el nombre de Cristo. Esos pensamientos no cancelan mi unción, más bien voy a cancelar esos pensamientos con la adoración a Dios. Vamos, iglesia, alguien tiene que hacer guerra espiritual. Cuando cantas haces guerra, cuando adoras haces guerra, cuando confías en Dios haces guerra espiritual. Fíjate un salmo que compuso, Salmo 139, verso 17, dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Wow. Aunque tuvo momentos que dudaba de los pensamientos de Dios para él y sus pensamientos le atormentaban, David regresaba a esta verdad, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Quiero que voltees con alguien y dígale, Dios tiene pensamientos extraordinarios acerca de ti. Vamos, dígaselo, Dios tiene pensamientos maravillosos acerca de ti. Dice, no se pueden enumerar. Verso 18, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. ¿Sabes por qué David sabía estar en la presencia de Dios? Sabía adorar y sabía conectarse con los pensamientos de Dios. Despierto y estás conmigo, qué maravilla. Cuando el diablo quiera atacarte con pensamientos negativos, tú regresa acá. Qué preciosos son tus pensamientos para mí. Me amas, soy extraordinario para ti. Soy el ungido del Dios de Jacob. Ponte a alabarlo, a adorarlo. Pensamientos negativos no significa que no eres ungido, significa que eres ungido y que vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Ok. Número 2. La segunda P, la oposición de personas. La oposición de personas. El diablo usa pensamientos para atacarte y también usa personas. Así como Dios usa personas para bendecirte, el diablo usa personas para atacarte, especialmente a la suegra. No, para nada. No, mi suegra es maravillosa, ¿no? Y ya hoy en día que él y yo somos suegros, así que cuidado con los suegros, ¿verdad? También. Pero a veces sí. Mi suegra no, el de otros. Pero David, piénsalo, David fue atacado por personas. Fue menospreciado por papá, fue atacado por hermanos. Su suegro lo quería matar. Su suegro tenía, han ido al aeropuerto donde dice se busca, o a la central se busca, y ahí aparecen las fotos del cielo y con cantidades de millones de dólares, ¿sí? David tenía un se busca con cientos de millones de dólares. Por toda la nación, era el más buscado de la nación. David era enemigo número 1 del Estado, sí. Y era su suegro. Imagínate, ¿crees que tienes malos suegros tú? El David tenía un suegrazo impresionante. Mical, su esposa, lo criticaba, lo menospreciaba. David tuvo ataques de todos lados. Una vez escuché a un predicador, hace como 10 años, un predicador en inglés de Estados Unidos, quizá de los más reconocidos, famosos, podríamos decir, de los últimos 20, 30 años. Lo escuché decir que él no conoce ningún hombre o mujer de Dios que no ha sido criticado fuertemente y que él se tuvo que acostumbrar a la crítica.
Dice, entendí que si Dios me va a usar grandemente, voy a ser criticado grandemente. Volté con su vecino y dígale, acostúmbrate, acostúmbrate, es parte de. Es que no me gusta que me critiquen, entonces no te gusta que Dios te use, te levante. Pues si quieres que Dios te levante, entonces si vas a hacer algo importante con tu vida, vas a recibir el rechazo de gente. Y a veces el rechazo y el ataque de la gente más cercana a ti. David lo dice en Salmo 55:12, dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría esconder, pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. Íbamos juntos a la iglesia, estaba en mi grupo, era mi compa. Hasta de él David recibió ataque. Pero ¿sabes qué no hizo David? ¿Y sabes qué no hizo Jacob? No trató de ganarles, ni de demostrarles nada. Tanto David como Jacob perdonó y bendijo a las personas que lo atacaron. Escucha, la respuesta no es ganarles o demostrarles, sino perdonarlos. Lo voy a decir otra vez por aquellos que me están viendo medio raro. La respuesta no es ganarles o demostrarles algo, es perdonarlos. Porque algunos de ustedes han agarrado esa idea de que yo le voy a mostrar, le voy a demostrar. Va a ver. Le voy a demostrar a mis papás que yo no sé así. Que yo no soy así. Va a ver. ¿Verdad? Una vez alguien me dijo, me vio de joven, tenía como 22 años. Era en mi día de bodas, un pastor. Estábamos afuera, sí, esos pastores de veras, Dios los ayude, ¿verdad? Pues estábamos ahí afuera de la iglesia y uno del equipo pastoral me dijo, Andrés, qué guapo y delgado y todo, algún día vas a estar como tu papá. Y yo dije, le voy a demostrar. Pero hace años cambié el le voy a demostrar a lo perdono, lo bendigo, le sirvo, lo amo. ¿Por qué? Porque así nos enseñó Jesucristo. Si yo hubiera dicho, le voy a demostrar, ahorita estaría así. Porque, escucha, querer demostrar, pierdes. Vives bajo el peso de querer ganarle o demostrarle a alguien. Y escucha, nadie fue creado con ese propósito de demostrarle o ganarle a alguien. Fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios y dejar que Dios demuestre quién somos, dejar que Dios promueva quién somos, dejar que Dios levante quién somos. Vamos, si vas a aplaudirlo con más ganas, iglesia. No, ¿para qué demostrar nada? Lucas 6:28, Jesucristo dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los lastiman. Es el camino del ungido. Así vive un ungido. ¿Quieres que Dios te siga levantando? Y no solo ser ungido, pero tener la unción. Perdona a la gente que te ha detenido, atacado. Número 3, termino con esto. La oposición de postergación. 3 P's, pensamientos, personas. ¿Alguien le está ayudando a esto el día de hoy? Sí. Y número 3, postergar. ¿Qué es postergar? Y no quería usar postergación o postergamiento como algunos lo quieran decir, porque da la idea de atrasar algo. Y Dios no atrasa nada, pero en nuestra mente parece que se está atrasando. ¿Tiene sentido esto? En nuestra mente pasa tanto el tiempo que sentimos, a ver, Señor, estoy orando, estoy perdonando, estoy ofrendando, estoy yendo a la iglesia más que nunca, y no veo claro qué está ocurriendo, ¿por qué está tardando? Yo pensé que iba a ser ahorita, además pensé que iba a ser ayer, pero mínimo hoy. Y no pasa. David en el Salmo 6, verso 3 dice, mi corazón está angustiado dice, ¿cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? ¿Cuánto falta? Como el niño chiquito están en el camino, papá, ¿cuánto falta? Ya casi. Pero ¿sabes qué? Se vale. David lo hacía. Señor, ¿cuánto falta para que me restaures? Para ir calculando, estamos a 6 meses, a 1 mes, a 1 año, a 10. ¿Cuánto falta? Quiero que recuerdes que David tardó 22 años para ver lo que Dios le prometió. Jacob, ¿sabes cuánto quieres? ¿Sabes cuánto tardó Jacob? Sí, el que se ríe sabe.
Jacob tenía, o está sufriendo algo. Jacob tenía 21 años cuando salió de su casa. Atravesó, pasó. Su hijo José fue vendido a esclavos y Jacob pensó que lo había perdido. ¿Sabes qué edad tenía Jacob? Tenía 117 años cuando su hijo José fue perdido. Casi lo mata la depresión. Hasta los 130 se reúne Jacob con José. Y Jacob, después de besar a José, bendijo al faraón. Y la Biblia enseña que el menor es bendecido por el mayor. O sea que en ese momento de la historia, Jacob llegó a ser el hombre más importante en el planeta Tierra. A los 130 años. Jacob esperó 109. David 22. Si has esperado, estás en buena compañía de gente ungida. El hecho de que se han atrasado las cosas no significa que no estás ungido. Solo significa que hay un tiempo entre el ungimiento y el cumplimiento. Entre el ungimiento y el reconocimiento. Voltea con su vecino, dígale: Dios nunca llega tarde. Vamos, anímelo. Dios nunca llega tarde. Una vez, te lo digo porque cuando estás esperando, por favor no actúes como el mundo. Sigue actuando como un ungido. El mundo quiere manipular, forzar, obligar las cosas a su tiempo. El ungido sigue haciendo las cosas a la manera de Dios hasta que Dios lo hace. Hubo un momento en donde David está siendo perseguido por Saúl con 3,000 hombres y David se esconde en una cueva porque está Saúl cerca, y Saúl llega con 3,000 hombres y Saúl, al pasar por la cueva, le dan ganas de ir al baño del 2. Si no me crees, lee la Biblia, ahí está, sí. Y Saúl entra a la cueva y no sabe que está David allí y está ahí haciendo sus necesidades. Y los hombres de David le dicen: David, ahora es cuando. Mira, Dios te lo entregó en las manos. Todo se alineó, pastor. Sí. Aun cuando las cosas parecen, si no es a la manera de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Y David se atrevió a cortarle un borde del manto nada más. Y luego leemos en la Biblia, dice: pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. O sea, hasta eso se sintió culpable. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar ¿al qué? ¿Al qué? Al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y David contuvo a sus hombres. Un ungido no mata o ataca a otro ungido, aunque el otro ungido haya perdido la unción. El ungido espera a que Dios levante a este ungido y haga lo que Él quiera con el otro ungido. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas. ¿Por qué le digo esto? Porque David podía adelantar los tiempos, pero quizá Dios le hubiera removido la unción también a David, porque David se hubiera salido de las maneras de Dios. Aunque ha pasado tiempo, sigue confiando, sigue creyendo, sigue perdonando, sigue sirviendo.
no te amargues, sigue honrando a Dios, sigue poniendo primero a Dios. Va a llegar el tiempo en donde el ungido del Dios de Jacob, Dios lo levante, Dios la levante y cumpla todo lo que te ha prometido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Si quieres extender tus manos ahí, no sé cómo quieras orar, pero toma una postura de oración. ¿Cuánto falta, Señor, para que me restaures? ¿Cuánto falta? Señor, hoy te entrego mis pensamientos. Díselo, Señor, hoy te entrego mis pensamientos. Hoy entiendo que mi identidad es ser ungido, aun cuando mis pensamientos me atacan. Hoy entiendo que mi identidad es ser ungido, aun cuando personas me atacan. Hoy perdono, hoy suelto, hoy bendigo a los que me han atacado. Y hoy entiendo que soy ungido, aunque el tiempo ha pasado. En tu tiempo, vamos, díselo, en tu tiempo, en tu manera, tú vas a cumplir tu promesa. Soy el ungido, soy la ungida del Dios de Jacob. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Espíritu Santo, llénanos. Haz esta oración de salvación conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón. Transfórmame, lléname con tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, vamos a decirlo, a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén.